bien, continuamos aquí en El Espejo con este testimonio, a mi modo de ver, único, con un oficial de la aduana del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, antes de hablar de la corrupción, no solo en el aeropuerto de La Habana, sino aquí en el de Miami. Vamos a hablar de este tema de la droga. Me dices que entra mucha droga. ¿Quién entra la droga a Cuba? La mayoría de los casos, por la Terminal 2, desgraciadamente, es cubanos, los mulas, sin conocimiento en muchos casos, sin saber lo que llevaban, embutidas, en otros casos ingestas, es decir, ingeridas en el estómago. Y en la Terminal 3 se detectaron varios casos también de latinoamericanos, ecuatorianos, peruanos, colombianos, que entran la droga. Esos son los que se detectan. ¿Para qué un cubano que está en los Estados Unidos, donde es el mercado más grande, va a entrar drogas a Cuba, que es un mercado más pequeño? O sea, ¿hay consumo importante de drogas en Cuba? Bueno, mira, en la clase media baja, estamos hablando de las personas de a pie, el consumo de marihuana es lo más común. Marihuana ya sea cultivada en Cuba, que se dice que es criolla, o la importada de Estados Unidos, ilegalmente, por supuesto. Pero en las altas esferas de la sociedad, los artistas, deportistas, se consume la cocaína, es lo que más se consume. Y en el tiempo que yo estuve trabajando, una información de la DNA, de primera mano, 1 kilogramo de cocaína lo estaban adquiriendo hasta en $50.000. 1 kilo, de primera mano. ¿En Cuba? Sí. 1 kilogramo de cocaína en la calle. Hasta $50.000 1 kilogramo. $50.000. ¿Quién tiene $50.000? Bueno, tú dices que los artistas y los deportistas fundamentalmente. A ver, no me refiero a que un artista compre el kilogramo para él solo. Lo compra una persona que tiene la plata, rebaja esa droga, o sea que, y le saca el doble o el triple. ¿Entiendes? Le saca $100.000, $150.000, dependiendo cómo la venda. Y es que todo el mundo está tratando de entrar droga a Estados Unidos. Entonces, aquí tú estás diciendo algo que es una revelación asombrosa, que es que están de Estados Unidos tratando de entrar drogas a Cuba. Y de Latinoamérica, Colombia, los vuelos Copa, Taca, Tamel, son vuelos de riesgo, llamados así en la aduana, vuelos de riesgo, donde se aplican todas las medidas para evitar que entre esa droga al país. Pero desgraciadamente, debido al mal trabajo muchas veces, de las malas órdenes mal dadas y todo el mal trabajo que se hace, se coge aproximadamente, yo digo que de un 10% de toda la droga que entra al país por el aeropuerto. O sea, solamente es detectado un 10%. Es mi suposición, por mi experiencia. Por tu experiencia, ¿no? Y en esos vuelos que vienen de Colombia, me mencionaste Taca, estamos hablando de Panamá, Costa Rica, etcétera, ¿puede ser que sea usado también por cubanos para entrar la droga? Claro, ¿Ah, claro, sí? claro. La mayoría son cubanos, no son... Sí, se puede decir que muchos cubanos, muchos engañados. ¿Qué pasa? Los cubanos, todo el mundo sabe que viajan mucho a otros países a buscar ropa, mercancías para llevar a Cuba a vender. Muchas personas ingenuas que no conocen piensan que por traer un jabón, un desodorante, una cerámica, no hace problema. Y no saben que dentro de esas cosas se pueden ocultar. La ropa se puede hasta almidonar con cocaína. Y todas esas cosas los cubanos no conocen, no tienen esa cultura. O sea, que la gente que está yendo de aquí, de Miami a Cuba, de mula, que en mula aquí es un concepto distinto al que tú me explicaste. Mula aquí es alguien que quiere visitar a su familia, pero no tiene dinero para pagarse, y va a una agencia de equipaje, le pagan su pasaje y ellos llevan equipaje hacia Cuba. No sé si se hace a través de agencias o también a través de particulares. El hecho que tú llevas unas maletas, sí, que tú no sabes que tiene esa maleta, que son unas maletas... O sea, te pagan el pasaje para que tú lleves la maleta y tú llegas a Cuba vacío, para los tuyos no llevas nada. Claro. ¿Es un peligro? Por supuesto, un gran peligro. Yo, de hecho, trabajando en Cuba, tenía familia acá y ellos a veces daban sus viajes como mula por una agencia y yo les advertía, no hagan eso, que es peligroso. La mayoría de los casos en la Terminal 2 fue así, personas. Yo vi hasta un jabón, Dove, de los que hay aquí, abrirlo y cuando lo parten tenía marihuana adentro y el pasajero no sabía, ¿entiendes? ¿Y cómo tú explicas que no sabes? ¿Cómo tú sabes que es verdad que no sabía? Eso no se sabe. Ajá. Ya eso lo deciden los órganos de seguridad. ¿Qué pasa a un cubano de Miami o de cualquier otro lugar de Estados Unidos que llega de visita a Cuba y da positivo? ¿Qué pasa con él en ese momento? Eso, como te expliqué hace un rato, si das positivo con sustancias,
eso es, puedes ir hasta de una multa a detenido, preso. En el caso de un cubano que venga de Estados Unidos, con sustancias sí es preso, porque el cubano conoce bien la ley en Cuba. Es preso sin discusión. En el caso de las mulas, es preso también, pero me imagino que investiguen ¿de dónde salió el paquete? de dónde salió, si realmente conocían. Por si eso no conocían. toda esa campaña que ellos han hecho de que no, contra las mulas en la televisión. Me imagino que más que por eso sea por otra cosa, no por la droga tanto, porque por mi experiencia no la hacen. ¿Se siembra droga en Cuba, me dijiste tú? También. Sí. Pero cocaína no se fabrica. No. Marihuana criolla, como le dicen. Marihuana criolla, ¿no? Ahora, ¿te sabes más precios, por ejemplo, los de la marihuana, cómo anda? Por ejemplo, yo viví en Regla. Regla es un barrio, un pueblo bien humilde. Y en las personas de más baja calaña, un cigarro de marihuana criolla podía costar $1, $2, dependiendo cómo estuviera el mercado. Es decir, a dólares cigarrillo. Ajá, es decir, si había bastante, se vendía $1, $2. Si había poca, se vendía más cara. Y la que le decían la Yuma, la marihuana Yuma, que era la que se importaba de acá, $5 o $6. Había una antes que le decían la rubia peligrosa. No, hay muchas variantes que le echan pastillas, no. y la bailarina, otra le dicen Scooby-Doo, otra hay muchos nombres que le inventan, que ya es con químicos. Parquisonil, pastilla para personas con problemas psiquiátricos, los nervios también se drogan con eso. Ok, hay otro peligro, que esa droga, ese kilogramo que cuesta $50.000 en Cuba, que me sigue pareciendo una cifra increíble para Cuba, la cogen y me imagino que la mezclan y al final lo que te estás oliendo no sabes si es talco. Sí, el que consume aquello me imagino que piensa que está consumiendo un buen producto, pero realmente no, lo que están consumiendo es un robo. Y los artistas, y como le dije anteriormente, pagan hasta $50 el gramo, como le dije anteriormente también. $50 el gramo. Yo acabo de tener una entrevista con el hijo de Pablo Escobar, ¿no? Y me leí su libro y reconoce que Pablo Escobar ya mandaba la droga rebajada, mezclada y no pura. Y que él decía, bueno, los americanos, total, se huelen cualquier cosa. O sea que si ya la que llega está contaminada, imagínate cuando cae en un mercado que en definitiva tampoco es un mercado con experiencia, ¿no? Es un mercado pobre en ese sentido, no es como aquí en Estados Unidos, que hay muchas más personas, hay mucho más conocimiento de muchos más tipos de drogas, artificiales, naturales. Allá en Cuba se ve solamente esas dos, marihuana, cocaína y en algún que otro caso. Bueno, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, en todo este cuento que tú me estás haciendo, el gobierno es el bueno, ¿no? Están combatiendo la droga, pero de esa inocencia yo la perdí desde el caso Ochoa, ¿no? Vamos a ver en las altas esferas quién se está tocando con este juego. Ya regresamos. Continuamos en esta entrevista exclusiva con Ángel Coca, agente de aduanas del Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana. Curioso lo del apellido, ¿no? Sí. Es un apellido ilustre del centro del país, no tiene nada que ver con, además, que viene de España, pero que es una casualidad que termines tú buscando coca, ¿no? Precisamente. Y la perra se llama Coca también. Y la perra, bueno, eso se lo pusiste tú, me imagino, ¿no? Tu perra Coca. Ahora, tú haces este cuento y todo el mundo dice, bueno, mira, las autoridades cubanas están ahí luchando contra las drogas, como hace todo el mundo, como deben mostrar. Pero yo me imagino que si alguien de las altas esferas no está involucrado o si no pasan esas cosas, porque en el caso Ochoa nos quedamos asombrados cuando vimos que la gran puesta en escena que fue el juicio era para decir que Fidel y Raúl no estaban enterados, claro. Pero de Fidel y Raúl para abajo no pudieron comprobar nada. Estaba el ministro del Interior, el jefe del Ejército Occidente, generales, coroneles, era una cosa terrible, ¿no? ¿Están estos altos cargos del aeropuerto de alguna manera, hay corrupción en el aeropuerto? En el aeropuerto lo que se sobra es la corrupción, empezando desde las esferas más altas. Por ponerle un ejemplo del general Pupo cuando era jefe, el general Pupo tenía un hijo que viajaba a México, aún cuando todavía los cubanos no podían salir libremente. Y cada vez que él venía, se violaban todos los controles con su hijo.
Por ejemplo, no pasaban las maletas por rayos X, se le pasaba ganina, nada. Él entraba, se paraba en la estera donde pasan los maletines y sacaba a su hijo, ya viniera con exceso o no de equipaje, sin pasarle ningún control a esos equipajes. Ahí podía venir cualquier cosa, ¿sabes? Y como ese caso, muchísimos más casos de jefes con menos categoría, pero que hacían lo mismo. Y sin embargo, los aduaneros de a pie, como yo, los caninos, no sé, un inspector común, por cualquier pequeño error, ya sea aceptar una propina, un regalo, hasta una fosforera, podía ser acusado de estar... Sí, porque todo el mundo me dice que hay una vigilancia tremenda, que les han puesto cámaras. En todos lados, cámaras. Por ejemplo, si ahora yo llego y, como me comentó alguien, y te pongo $5 o 20 o qué sé yo en el pasaporte para salir rápido, sencillamente para salir rápido. ¿Qué haría un oficial? No te voy a decir qué harías tú, ¿qué haría un oficial corrupto? No, en mi caso yo no tenía que ver directamente con los pasajeros, lo mío era, como te dije, buscar sustancias y esas cosas. Pero un oficial corrupto sí lo coge porque la necesidad es grande. Y si lo están vigilando, a mí me han dicho que, que tú puedes, bueno, pero que tú puedes decir, pide chocolate en la cafetería, por ejemplo.